Entonces, lo primero, pues es he dicho una primera introducción con una breve comparación, ¿eh? Pero vamos a ir ahora un poco más a fondo para ver la antropología trascendental y la antropología bíblica, un poco, no voy a decir a la par, pero, o sea, lado a lado, pero bastante lado a lado, ¿eh? Bueno, la antropología bíblica, sabemos que la estructura tres veces trinitaria del hombre, pues el cuerpo, que tiene a su vez tres elementos, la estructura de soporte, que son la osamenta que produce la sangre, los órganos y los sistemas pues, muscular, nervioso, circulatorio, endocrino, vestibular, respiratorio, etcétera. El de los movimientos continuos del cuerpo, que son la respiración, los latidos, la circulación de la sangre, y la comunicación con lo creado a través de los cinco sentidos externos y los tres internos, depende de dónde pongamos la memoria, o una memoria sensible y otra memoria intelectual. Bien, luego está el alma, que tiene tres niveles operativos: el vegetal, el animal y el racional. Tiene a su vez las potencias, que son la inteligencia, la voluntad y la memoria, y el espíritu, la tercera facultad, cuyo nivel operativo es mantener la conexión con Dios. Sus potencias espirituales son tres: intuición, conciencia y corazón. Bueno, y este es el esquema, pues, de la antropología bíblica que ya hemos visto, que yo creo que si ponemos aquí el límite mental o el yo y la sindéresis o como queramos, todas estas cosas que Polo pone de separación entre la parte superior, la persona, y la parte inferior, el alma, que es la esencia para él. Bueno, pues eso. ¿Por qué la antropología bíblica es ternaria? Quiero decir que la Biblia es anterior a Leonardo Polo, y entonces la Biblia es la revelación. Entonces, cuando el hombre, que es algo complejo, pues Dios viene en su ayuda y le revela lo que es al hombre, lo que es el hombre, ¿no? Y se lo revela con ejemplos como este, que hemos dicho siempre, el del Magnificat. Dijo María: engrandece mi alma al Señor. ¿Eh? ¿Cómo es posible que un ser humano engrandezca a Dios? Bueno, pues con la inteligencia comprendió y con la voluntad asintió. Por tanto, su alma, que tiene la inteligencia y la voluntad, está siendo revelado a nosotros lo que es, permitió la encarnación. La obra de la encarnación es muy superior a la obra de la creación. Perdón, la obra de la redención es muy superior a la obra de la creación. Por tanto, por eso engrandece el alma de la Virgen al Señor. Pero luego dice: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. No, el espíritu no engrandece, el espíritu disfruta de lo que está pasando. ¿Disfruta con qué? Con un sentimiento, que es la alegría, que está en el corazón, la alegría. No es inteligencia, no es voluntad, no es el corazón, es una facultad del espíritu, que es la sede de los sentimientos. El amar lo pone al polo en la persona, que es lo mismo que el espíritu. Entonces el sentimiento superior es el amor. Por ello, a veces se identifica espíritu y corazón, pero no debiera, en mi opinión. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo de por qué. Porque la antropología bíblica es ternaria. Y esto Santo Tomás, pues no quiso entrar. Pero igual que no quiso entrar, Polo dice que no ha querido entrar la filosofía en general. Todo, desde Santo Tomás, todo el racionalismo, todos los filosofías que van por la razón, como explica Sellés, o las que van por la voluntad,
pues ninguna de ellas ha querido salirse de lo que es como el concepto de lo que es el alma. El objeto queda objetivado en el alma. No trascienden, no van más allá, no van al espíritu, no van a la persona, como dice Polo, o al espíritu, como dice la Virgen. Y entonces estas son las facultades naturales para distinguir las facultades del alma de las facultades del espíritu. Las facultades del alma racional, que es discursiva. Yo también me gusta llamarla el alma discursiva, mientras que el espíritu no es discursivo. Entonces la inteligencia es el conocimiento discursivo o abstracción, la voluntad es el querer actuar y decidir entre opciones, la memoria, el almacén de sucesos, el control del tiempo. Mientras que las facultades del espíritu no discursivo son la intuición o conocimiento por iluminación, un flash no discursivo, que es superior, ese modo de conocer, que es lo que las filosofías desde Santo Tomás no han querido meterse en ellos. Bueno, y si no se metió Santo Tomás, no se había metido nadie antes tampoco, ¿no? Pero quiero decir, este es el salto filosófico que hace Polo, la intuición, la conciencia, el juicio moral entre el bien y el mal, los actos e intenciones, y el corazón como sede de sentimientos, en especial del amor. Bueno, entonces las operaciones del alma y del espíritu también son distintas. En la inteligencia, el alma racional, en la inteligencia, la deducción, la inducción, en la voluntad, el elegir, el querer, la memoria, el almacén de los sucesos ordenados. Las operaciones del espíritu no discursivos son la intuición, es intuir, y otros sentimientos espirituales, ahora veremos. Conocimiento, la conciencia, ya lo he dicho, y el corazón, pues aquí pongo una pequeña lista de los muchos sentimientos que hay. Coraje, temor, admiración, angustia, culpa, soledad, optimismo, alegría, tristeza y amor. Entonces la antropología bíblica es ternaria. Y lo dice también no solo la Virgen, lo dice San Pablo. Dice, si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente se queda sin fruto. Mi mente nada, no ora. Por tanto, hay una oración que es del espíritu y otra oración que es del alma. Y continúa. Entonces, ¿qué hacer? Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. No me basta para decir, no, yo solo en lenguas. Bueno, cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Esto lo dice San Pablo. Es decir, que está revelado. Revelado significa, bueno, pues le da sus nombres, espíritu, alma, cuerpo, y no le dice persona, esencia, naturaleza. O sea, pero evidentemente hay una separación de tres cosas. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el catecismo, ¿no? Pues hay unas ayudas de la gracia, ¿no?, que provienen de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el alma pone las virtudes, que pueden ser naturales y teologales. Lo dice el catecismo, número 1803. Y las define como hábitos operativos sobrenaturales, que refuerzan el abstraer y el actuar. Y son hábitos de tipo teologal, la fe, la esperanza, la caridad. Los cardinales, la prudencia, la justicia, fortaleza, la templanza. Curiosamente, hay en la serie de teología para inconformes, que está en ese web que he dicho de Suiza, en esa serie hay varios vídeos dedicados pues a las virtudes, igual que hay otros a las virtudes teologales, a la fe, la esperanza, la caridad, igual que hay otros dedicados al pecado original. Bueno,
Y las ayudas de la gracia para el Espíritu no son virtudes, son dones. Los dones del Espíritu Santo, lo dice este punto del catecismo. Son disposiciones permanentes, no son hábitos operativos. No es el hábito de la sindéresis, no es el hábito de la sabiduría. Llamarle hábito a la sabiduría, pues la sabiduría es una disposición permanente, según siempre se ha tratado, para seguir iluminaciones, inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. Y no solo está el hábito de la sabiduría, sino el del entendimiento. Como dice San Pablo en otras cosas, dice, ¿de qué sirve que esté orando si no me entero de qué? De qué sirve, o sea, hace falta el don del entendimiento, la interpretación de lo que se está diciendo, para que otra parte del hombre se entere. De consejo, de ciencia, todos esos son hábitos y luego la fortaleza, la piedad, el temor. Estos son los dones del Espíritu Santo, que van para el espíritu, no van para el alma. Bueno, esto es por hablar un poco ejemplos de la oración del alma, apoyada en el entendimiento, en la razón discursiva, leemos un libro, rezamos una fórmula, hacemos una meditación discursiva, una lectura espiritual, un rosario, lo que sea. Bueno, ahí puede haber un abandono de la voluntad, una infancia espiritual, etcétera. Todo eso es oración del alma, distinta de la oración del espíritu, que está apoyada en la luz o iluminación que recibe a través de la intuición, como puede ser pues, la oración en lenguas, como puede ser la contemplación. El contemplar siempre se ha puesto como el primer paso a la oración del espíritu. La adoración, la quietud, la unión. El otro día leía en unos mensajes a primicias que nuestro Señor definía la adoración como dejarme crecer en ti. Bueno, pues para dejarme crecer en ti, pues se ve que no es un acto del alma, sino que es un acto del espíritu que va por otra vía de conocimiento. Por ejemplo, esta es otra frase conocidísima de la Escritura que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu. Es que está más claro que el agua. O sea, no son lo mismo. Se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos de la voluntad. ¿Con qué lo juzga? Con la conciencia, en un caso. Y con las intenciones del corazón, del espíritu. El corazón es del espíritu. O sea, los deseos son de la voluntad y los juzga. Y las intenciones también son del espíritu y los juzga. El juicio está en la conciencia. Otra dice, el libro de la sabiduría. Un cuerpo corruptible agobia el alma y esta tienda de tierra abruma el espíritu. Tienda de tierra es unido cuerpo y alma. Me duele la cabeza. Pues ese día mal funciona el espíritu, que está lleno de preocupaciones. Por tanto, está muy claro que la revelación de Dios al hombre sobre lo que es el hombre habla de 3 niveles, 3 cosas distintas. Dice, pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre, que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el espíritu de Dios. Otra frase de San Pablo que dice que todo vuestro ser, el espíritu, el alma, el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo, alma y espíritu. Más claro no lo puede decir. No, es que quería decir, es que no sé qué, ahí ya las notas en la traducción, lo que quiera.
puede encontrar. Pero esto es lo que dice San Pablo. En el Evangelio, nuestro Señor, dice el Evangelio de San Lucas, crecía y se fortalecía. ¿Crecía en dónde? En el cuerpo. ¿Se fortalecía en dónde? En el cuerpo. Llenándose de sabiduría en el alma. Y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Dónde estaba? En el espíritu. Y en otro sitio dice, y Jesús iba creciendo en sabiduría. ¿Dónde? En el alma. En estatura. ¿En dónde se crece en estatura? En el cuerpo. Y en gracia. ¿En dónde? En el espíritu. O sea que es que está súper claro la revelación de Dios sobre lo que es el hombre. Yo digo que cuántas horas el hombre ha perdido para saber lo que era el hombre y estaba tan sencillamente revelado que no sé cómo nadie ha ido allí, como Polo es el primer filósofo en 20 y muchos siglos que descubre el abandono del límite mental para llegar ¿para llegar a qué? Para llegar a lo que está encima, que es el espíritu. Él le llama a la persona, etcétera, ¿no? Pero da igual. Bien. Entonces, ¿el cuerpo qué le da al alma? Pues la información de los sentidos corporales. Que es información de dónde, de Dios, no, de la creación externa. Y la información del mundo. Y los sentidos externos mandan sensaciones. Por ejemplo, la vista, la luz visible y las formas. El oído, los sonidos naturales y el lenguaje. El tacto, la proximidad, el calor, el dolor, el placer. El gusto y el olfato, el sabor, el olor. Y dices, bueno, estos sentidos externos es un tipo de información. Los sentidos internos, ¿qué hacen con ello? Elaboran las sensaciones. Las dos imágenes que yo tengo, una en cada una de mis retinas, lo pasan a una sola. Yo no percibo dos imágenes, yo percibo una. Entonces, eso lo hace el sensorio común, que es un sentido interno, que ya Santo Tomás habló mucho de él, que integra esas sensaciones en percepciones. Además, tengo la imaginación, que elabora imágenes propias, ¿no? A partir de las anteriores. La cogitativa, que es la selección y utilidad de percepciones. Si yo veo que un toro viene hacia mí, la cogitativa no necesita pensar. Sabe inmediatamente que tengo que salir corriendo. Bueno. Y esa es una vía de recibir datos, lo que le da el cuerpo al alma racional. Pero ¿eso es todo lo que el alma racional recibe? Respuesta, no. Hay otros datos, hay otro modo de conocimiento, hay un conocimiento superior. De hecho, observamos que tenemos ideas propias cuyo origen no procede de sensaciones externas, de imaginaciones o recuerdos. Y tenemos conceptos, ¿no? Por ejemplo, de pronto, que son explicaciones acertadas e inesperadas. O que, por ejemplo, tenemos fe en la Eucaristía, que no es algo deducido, no es algo discursivo, ¿no? Tenemos juicios de aprobación o de reprobación de nuestro actuar. Tenemos deseos, por ejemplo, de pronto, pues quiero hacer una limosna, quiero alabar o agradecer a Dios, o siento dolor de los pecados míos, o siento actos de amor, de peticiones, de pronta venida, de deseos de la pronta venida del Señor. Normalmente estos conceptos, juicios, deseos, aparecen sin voz interior, ni una imagen tampoco. San José María decía que vio el Opus Dei, vio, ¿pero qué vio? ¿Una película de cine? ¿O lo vio dentro? ¿O lo vio fuera? Pero no solo San José María, sino nosotros de pronto vemos, ahora lo entiendo,
Ese A es sin voz ni imagen interior normalmente. Infunden paz y seguridad. Y es un conocimiento, es innegable que eso es un conocimiento. No sé si para llamarle el hábito de sabiduría o de otra cosa, pero en fin. Luego ya nos discutiremos qué nombre le damos, ¿no? Pero que es un conocimiento es evidente. Y que no procede del cuerpo. Vienen de otra vía, que es la del espíritu. Es una forma de manifestarse Dios al hombre. Que Dios, la información habitual del espíritu al alma racional viene por los sentidos espirituales, que llevan información al alma racional de forma no discursiva. Por ejemplo, a través de sueños. También hay otros sueños que vienen por la imaginación, pero hay sueños que no son imaginativos, por los de San José, los de los Reyes Magos, etcétera, ¿no? O por contemplación, quietud mística, dones del Espíritu Santo para sí mismo, carismas del Espíritu que son para la Iglesia, pues una palabra de profecía, pues para la Iglesia, no es para la persona que lo recibe. Orar en lenguas, interpretarlas, la hierognosis, la detección de objetos sagrados, el conocimiento de otros corazones, etcétera. Todo eso son cosas que informan al alma racional a través no de los sentidos externos, sino de los sentidos espirituales, o lo que yo resumo en la palabra intuición. Luego está la conciencia, que hace los juicios morales y la orientación vital. La orientación vital, ¿qué significa? Que si yo voy, por ejemplo, quiero vivir en la divina voluntad, pues eso es, ¿quién me mueve a mí a escoger ese camino? Pues lo mismo, la misma facultad que me está diciendo, no hagas esto, haz aquello, porque una cosa es buena, otra cosa es mala. Pues esa conciencia no es solamente para juzgar, sino también para orientar a través de esa capacidad. Y el corazón, los sentimientos positivos, del que el amor es el principal. Por ejemplo, Dios es amor, lo dice la... Bueno, hay modos de manifestarse Dios al hombre que son ordinarios a través de la comunicación directa por el espíritu. La comunicación directa por el espíritu es algo ordinario. Si ha dejado de ser ordinario es por el pecado. Pero el hombre fue hecho así. Y en la medida en que el hombre se va espiritualizando, pues se va recomponiendo esa comunicación espíritu-alma. Y es un modo ordinario de manifestarse Dios al hombre a través de especies inteligibles, tanto impresas como conceptos, sin voz o imagen para la inteligencia. Llamados también sentidos espirituales, que son fluidas, comunicaciones fluidas, sin controversia ni discusión interna. Aparecen con naturalidad. Son palabras y razones que se van formando en el silencio. Ideas que de pronto comprendemos claramente, que infunden paz y seguridad, que quedan debilitadas o desaparecidas hasta que llega la redención en la cruz. Gracias a la gracia, todo eso se ha ido recuperando. Y cada día más, conforme nos vamos acercando ¿hacia dónde? Hacia la regeneración o restauración de todas las cosas, de las que habla tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles. Y luego está la conciencia, que evidentemente es el constante juicio sobre el actuar e intenciones. En eso se está manifestando Dios. Siempre decimos que la conciencia es la voz de Dios. Pero no solo la voz de Dios pues para decir, has pecado. No, es también para decir, esto es tu vocación. Cógela.
Y el corazón, el incremento de los sentimientos que dan, pues esas cosas, pues oye, pues hay palabras de Dios, ¿eh?, en el interior del hombre que dejan gran sensación de paz. Lo han dicho muchos santos, muchos místicos, muchos hombres, ¿eh? Santo Tomás decía que la intuición tenía, sin hablar de espíritu, pero hablaba de intuición, curiosamente, decía estas características: era simple y sencilla, da gozo, descanso y paz, es súbita, instantánea, no dice que sea discursiva, es un don. Y no podemos producir o provocar nosotros ese don, decía Santo Tomás, por orden directa de la voluntad. No, es que me voy a poner a pensar y de verdad que voy a resolver este problema que yo tengo sobre en un tema vital, un tema de nuestra vida, del conocimiento de las cosas divinas, lo que sea, sino que acontece como una cierta revelación, dice Santo Tomás, aun cuando estamos hablando del plan, aun cuando estamos hablando del plano natural. O sea, Santo Tomás lo ponía en el plano natural, o sea, no en el plano sobrenatural. Intuir es conocer. Estas son cosas que han dicho distintos santos, distintos padres de la Iglesia, ¿eh? Intuir es un conocer al modo del ver. Es un particular estar iluminado, el objeto ante nuestra potencia cognoscitiva, que denominamos intelecto, en cuanto lee dentro, intuire, ver, al intuir la esencia de la cosa. Esto es la Summa Theologica. No es Summa, es otra de las obras de Santo Tomás, de Veritate. La intuición, dice, no implica necesariamente un conocimiento completo y perfecto del objeto, sino que admite grados, según la intensidad de luz que goza el que intuye. Por ejemplo, intuir los efectos por parte del hombre no implica conocer las causas, pero despierta el deseo de conocerlas. Intuir los efectos. El intuir humano no excluye en absoluto el claroscuro intelectual y la experiencia del misterio. No te revelan lo que es Dios totalmente, pero te dan unas cosas que uno dice, oh. Bueno, en la Biblia he sacado algunas citas, ¿no?, de lo que sería el sentido espiritual de la vista. Dice, Efesios, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda el espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle, iluminando los ojos de vuestro corazón. Aquí toma corazón por espíritu. El oído. No callaré, porque mi alma ha oído sones de cuerno, el clamoreo del combate. Jeremías. Mi alma ha oído. El tacto. En esto, una mano me tocó, haciendo castañetear mis rodillas y las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, hombre de las predilecciones, etc. El tacto, hay un tacto espiritual. Y el gusto. Una cosa he pedido a Yahvé, una cosa estoy buscando, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida para gustar de la dulzura de Yahvé y cuidar de su templo. No es el gusto material. Y el olfato, pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo. El buen olor ese no es el olor del olfato natural. El alma, dicen algunos pues, padres y santos, dice, el alma tiene también sus sentidos, como los tiene el cuerpo. Como los 5 sentidos corporales son el lazo de unión entre el cuerpo y el alma.
Los sentidos espirituales aseguran por la caridad la unión entre el alma y Dios. Claro. Entre el alma y Dios, entre el alma y lo que es el espíritu. Los sentidos de mi alma se han endurecido, se han embotado, se han obstruido por la antigua flaqueza del pecado. Eso decía San Anselmo. La tradición monástica bizantina dispone de la expresión la inteligencia desciende al corazón. Hay cosas que están en el espíritu que de pronto bajan y somos conscientes. Aquí lo dice al revés. Me parece. El modo de despertarlos, esos conocimientos, según los monjes medievales, eran dos. La lectio divina, el que era el modo de considerar interiormente la palabra de Dios, y el Opus Dei, entendiendo por Opus Dei la liturgia divina, especialmente la misa, la forma de vivir con todo el esplendor la liturgia. Eso era obra de Dios. Hoy sabemos que además hay un tercer modo de despertar esos sentidos espirituales, no solo por la lectio divina y por la liturgia, sino por la santificación de los deberes ordinarios de Estado o la contemplación en medio del mundo, sin necesidad de estar en un convento. Contemplativos en medio del mundo, decía San José María. Bueno, pero además de los modos ordinarios que aquí hemos visto, que Dios comunica al hombre, hay otros modos de manifestarse Dios al hombre extraordinarios, que son a través de los sentidos corporales. Pueden ser de los sentidos externos, con visiones, locuciones, olores, calor, frío, etcétera, puramente externos, distintos de los... Pero también de los sentidos internos, por ejemplo, con percepciones, con sueños, etcétera, que son extraordinarios. Es decir, no hay casualidades en el devenir de nuestra historia. Dios está en y detrás de todas las cosas. Con eso se está manifestando al hombre. Y todo eso, el conjunto de datos, ya sea del cuerpo, ya sea del espíritu, convergen hacia el alma racional en forma de especies inteligibles, como era la terminología de Santo Tomás, que son percepciones de los sentidos corporales, en forma de imágenes, sonidos, memoria, imaginación, que son sensaciones o especies inteligibles del espíritu, que son sentimientos, juicios, visiones, locuciones intelectuales, contemplaciones. Y entonces la inteligencia, el alma racional, las elabora, entiende y toma decisiones libres, con la voluntad.